El tsunami de Japón. ¿Cómo ocurrió? Decenas de miles de muertos. Japón entero se movió 3 metros en el mar. Partes de la costa se hundieron más de 1 metro. El origen del desastre está situado a 100 kilómetros de la costa. A 6 kilómetros por debajo del agua, la tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. Eso irradió ondas de choque. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas de todo el país. Un anuncio generado por ordenador interrumpió una emisión del Parlamento japonés. 100 segundos después de que empezara todo, las ondas S, más lentas pero más destructivas, llegaban a Tokio. En un parque cercano, un turista estadounidense vio abrirse el suelo a sus pies. Nadie había grabado nunca eso en el momento de ocurrir. La grabación muestra una característica de los terremotos: la licuefacción. Cuando el suelo se comprime, el agua se exprime y sube hacia la superficie. Vale, ahora mismo tenemos un terremoto y esto se está moviendo. ¿Ven cómo se mueven las grietas? Esa grieta no estaba ahí. Esa grieta se agranda y se reduce. Avanza y retrocede. Y ahora está saliendo agua por todo el parque. Y aquí hay una grieta enorme y todavía se mueve. Va adelante y atrás, oscilando. Los sistemas de aviso funcionaron y la mayoría de los edificios seguían en pie. Pero antes de que terminara el terremoto, todos en Japón sabían que faltaba lo peor. Quedaban solo minutos para que llegara un tsunami. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. A 5 kilómetros de la costa, un barco de guardacostas consiguió esta extraordinaria grabación. El tsunami encabritándose a medida que la profundidad disminuía. Luego, cuando llegaron a la cima de la primera ola, se acercó una segunda por detrás. Lo primero que pareció ocurrir fue que el mar se alejaba de la tierra. Y parte de la grabación que hemos visto muestra la gran cantidad de costa que quedó al descubierto. Y luego el tsunami creció fuera de la costa y la dinámica de la ola lo transportó tierra adentro.
Esas imágenes increíbles captaron el momento en el que retrocedió el mar, cuando rugió la primera ola. Había llegado el tsunami. La altura de la ola variaba drásticamente de un pueblo a otro. ¿Por qué? La profundidad variable del lecho marino tenía parte de la culpa. Donde el agua es más profunda, el tsunami viaja más deprisa y llega antes a tierra. Otro factor son las complejidades de los acantilados, bahías y ensenadas que hay a lo largo de la costa. El tsunami golpeaba Sendai, a 116 kilómetros al sur. El área alrededor de la ciudad es básicamente agrícola, tierra fértil y plana. Por eso el tsunami apenas disminuyó su velocidad al chocar contra la costa. Costa de Miyako, 180 kilómetros hacia el norte. Lo que ocurrió aquí pone de relieve otro misterio. La zona tenía buenas defensas contra tsunamis. Los residentes estaban preparados. Después de aquel tsunami, construyeron paredes de 10 metros de altura, mucho más altas de lo que todos pensaban que serían necesarias. Los simulacros de tsunami se convirtieron en algo normal en la zona. Todos sabían lo que tenían que hacer cuando sonaban las sirenas. El 11 de marzo, las sirenas... El tsunami pudo con las defensas de la costa. Los altos muros de Miyako resultaron inútiles. El tsunami tenía 10 metros de altura. ¿Por qué no pudieron pararlo las paredes de 10 metros? Los datos de los sensores habían revelado algo increíble. El terremoto había hecho que toda la línea de la costa se hundiera 1 metro, bajando también los muros de Miyako y haciendo que el tsunami fuese mucho peor.
Ese hundimiento puso en peligro a todos los pueblos a lo largo de la costa. Ahora bien, aquí estamos entre 7 y 8 metros sobre el nivel del mar, e incluso con la elevación. El hecho de que pudiera traer todo eso hasta aquí arriba sugiere que el tsunami aquí era mucho más alto de 3,5 metros. Eso sucede porque cuando el agua se abre paso por zonas restringidas, como calles, pueblos y ciudades, está dentro de un embudo, y el agua tiene que ir a alguna parte. Así que va hacia arriba dentro de ese embudo y arrastra materiales. Empuja coches encima de tejados que a veces miden más de 15 metros. Y en algunas zonas, el impacto de esto será aún mayor, en particular cuando tenemos calles estrechas. En la semana que siguió al terremoto principal hubo más de 500 réplicas a lo largo de la falla. Estos son datos reales de sismómetros de Japón. Cuanto más grande el círculo, mayor es la réplica. Japón continúa el desastre humanitario. Los cálculos sitúan el número de muertos del terremoto y el tsunami por encima de los 200.000. Es muy difícil que la ciencia nos proteja de terremotos y tsunamis. Lo que puede hacer la ciencia es ayudar a arquitectos e ingenieros a construir edificios más fuertes, diseñar edificios y ciudades más resistentes. No podemos evitar que esas cosas ocurran, no podemos impedirlo, pero sí que podemos prepararnos.
La costa era otra historia.